¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo episodio de el espacio donde los fanáticos del deporte tomamos la palabra. Analistas de tribuna junto a un servidor, Miguel Romero, acompañado de mi amigo Eliezer López. ¿Cómo estás, Eliezer? Hola Miguel, ¿qué tal? Un saludo para ti y para todas las personas que nos ven, como siempre, invitándolas a que se suscriban al canal, a que le den a la campanita de notificaciones y a que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en las cuentas personales como las del podcast, para que no se pierdan nada del contenido deportivo que subimos, ¿no? Sí, así es nuevamente la invitación a que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en nuestros perfiles de X como en Instagram. Para más contenidos, los links los podrán encontrar acá abajo en la descripción. Y bueno, ya para cerrar el protocolo, vamos a dar la voz de Playboy. Ya llegó la hora de cerrar la temporada 2024 de las Grandes Ligas. Ya culminó el Clásico de Otoño, ya culminó la Serie Mundial, ya conocemos el nuevo monarca del mejor béisbol del mundo. Los Dodgers de Los Ángeles en 5 juegos vencieron a los Yankees de Nueva York, conquistando así su octavo anillo de Serie Mundial, igualando, bueno, a los Gigantes de San Francisco, ¿no? En la cuarta posición, ya en el palmarés histórico. Y hay mucho que comentar de lo que nos dejó esta Serie Mundial, muchos momentos que seguro van a quedar para la historia, algunos comentarios, bueno, algunas claves que hay que darnos de lo que fue esta Serie Mundial, pero sí, hoy ya para cerrar de esta cobertura, este seguimiento que hicimos en la postemporada, ya toca el análisis, ¿no? De lo que nos dejó la Serie Mundial y bueno, Eliezer, ya para continuar, a ver, preguntarte qué te ha parecido la Serie Mundial y qué te ha parecido esta nueva conquista, ¿no? De los Dodgers de Los Ángeles. Sí, para empezar con los Dodgers, la verdad es que un justo campeón. Vemos un equipo que fue consistente durante toda la temporada, sobre todo en postemporada. La verdad es que vimos un equipo muy sólido y en la Serie Mundial, bueno, terminó pesando muchas cosas que vamos a analizar, pero sin duda alguna un gran equipo que jugó una gran Serie Mundial y termina, bueno, imponiéndose ante unos Yankees que, bueno, era una Serie Mundial, aquí conectando con la otra pregunta que me hacías, que llegaba con mucho hype, con muchas esperanzas de por fin, después de tanto tiempo, ver a los dos equipos más populares, con las nóminas más altas y con los dos MVP, hablando de Dodgers y Yankees, pues justamente llegaba con esa emoción de ver juegazos y que no terminó pasando así. Hubo momentos muy importantes que yo creo que con el pasar del tiempo vamos a recordar, pero sí deja mucho a deber, sobre todo porque quizás esperábamos que no se definiera mínimo en un juego 6, ¿no? Sí, así es. Bueno, en líneas generales sí fue una Serie Mundial en la que yo digo que quedó a deber en ese sentido, quedó a deber, sobre todo que, bueno, fueron pocos juegos, entre comillas, ¿no? Yo daba por una serie con 7 juegos, incluso creo que tú decías hasta con 6 juegos, ¿no? Incluso un Yankee poco en 6, decía yo. en 6, ¿no? Incluso, bueno, quizás es un poco anticlimático, ¿no? Estos 5 juegos, pero bueno, ya vamos a hablar un poco, porque también, bueno, en líneas generales dominó un equipo sobre otro, y vamos a empezar, vamos a empezar ya con el análisis. Vamos a ir juego a juego, ¿no? Empecemos por el juego uno, que fue un juego que incluso nos dejó la expectativa, no, bueno, subió más las expectativas, ¿no? De lo que voy a hacer esta Serie Mundial clásica. Bien decías tú, ya sabíamos, la Serie Mundial más repetida de la historia, una rivalidad histórica entre los Dodgers y los Yankees. Pero sí, en este juego uno, que bueno, fue incluso creo que el más peleado, empezando porque fue un duelo de picheo, para empezar, ¿no? Entre Gerrit Cole y Jack Flaherty, ¿no? Hasta ya a mitad de juego, hasta la quinta, cuarta entrada, ¿no? Comenzaron los batazos de los equipos, pero sí, un duelo que empieza con un duelo de picheo entre Flaherty, entre Gerrit Cole, ya después llegan los batazos, ¿no? Jonrón de un lado, jonrón de otro. Bueno, toman la ventaja primero los Yankees, después empatan. Luego, bueno, se van adelante los Dodgers, 2-1. Después ya en los innings finales se empata otra vez la cosa, 2-2. Tenemos en el extra inning, ¿no? Ya para seguir aumentando las expectativas, seguimos en entradas extras. Toman nuevamente la ventaja los Yankees, se colocan 3-2 y ya esa parte baja de la décima entrada, que es la que definió ya todo, con bases llenas. Freddie Freeman viene a enfrentar a Néstor Cortés, da ese Grand Slam walk-off para que los Dodgers se lleven la primera victoria de esta Serie Mundial en un partidazo que, bueno, creo que el mejor juego de esta Serie Mundial. Y bueno, que incluso esa jugada se llegó a comparar con la de Kirk Gibson y Dennis Eckersley en aquella Serie Mundial del 88. Ya sabemos la historia detrás, pero sí, este primer juego en el que termina llevándose los Dodgers la ventaja, ¿no? A ver, ¿qué comentarios sobre este partido? Sí, creo que fue un juego neurálgico, ¿no? Porque eso encaminó de alguna manera el camino de los Dodgers, valga la redundancia, porque los Yankees pudieron ganar ese juego, ¿no? No fue como que los Dodgers, y en general toda la serie, no fue como que los Dodgers
fue un dominio en cuanto a carreras o a batazos. No, creo que se terminó definiendo por otras cosas y sin duda alguna, si los Yankees hubiesen ganado ese juego 1, creo que la historia hubiese sido un tanto diferente, ¿no? Sin embargo, bueno, se les escapa la victoria en esos extra innings con el, bueno, batazo histórico. Ese sí creo que va a ser histórico de Freddie Freeman, lo decías tú, en la comparación con lo que hizo Gibson. Y bueno, de analizar de aquí, una decisión polémica que surgió fue la de Aaron Boone de meter a Néstor Cortés. Sabíamos que pues llevaba inactivo cierto tiempo, teniendo allí algunos relevistas, ¿no? Como podía ser Tim Hill y Maisa, creo que eran los relevistas que tenía a disposición. Sin embargo, se decidió el duelo zurdo contra zurdo con Néstor Cortés, terminó retirando a Ohtani, pero bueno, luego viene ese batazo de Freddie Freeman. Entonces esa fue, digamos, la decisión más polémica, ¿no?, que hubo sobre Aaron Boone, diría, en toda la Serie Mundial. Bueno, yo defiendo un poco a Aaron Boone de esta decisión, ¿no? A ver, sabemos que estamos en entradas extras, en una serie corta, en una serie en la que cualquier derrota te termina afectando. Obviamente creo que la decisión venía de que, ok, traes a un lanzador que es por experiencia, bueno, que por naturaleza más bien, es abridor y que te puede lanzar hasta 3, 4 entradas, que para un extra inning es, digamos, lo que tú esperas, ¿no? Sobre todo para ahorrar, para mantener a tu bullpen, digamos, económicamente, por así decirlo. Pero sí, o sea, no termina funcionando la estrategia con Néstor Cortés. También, bueno, sabemos el peloterazo que es Freddie Freeman cuando fue el primero de los 4 batazos que terminó dando en esta serie mundial, ¿no? Y que ya hablaremos más adelante, ¿no? Esos son algunos de los comentarios, ¿no? Este primer juego que se terminan dando, se termina llevando los Dodgers. Ya continuamos con el juego, bueno, el juego 2 y 3, que un tanto, digamos, parecidos, ¿no? Más allá del marcador, ambos juegos culminaron con victorias de los Dodgers 4-2, pero pareció en el sentido de que, por un lado, tenemos a los Dodgers, que si bien el pichado abridor rindió, como puede ser Yamamoto en el juego 2, como es Buehler en el juego 3, y más aún, la ofensiva de los Dodgers siguió cumpliendo. Por otro lado, está el picheo de los Yankees, que, bueno, si bien Carlos Rodón y Smith, que fueron los abridores de esos 2 juegos, no pudieron cumplir, y también la baja ofensiva de estos Yankees, ¿no? En esos 2 juegos y, bueno, en la mayor parte de la serie, ¿no? Empezamos por, bueno, Aaron Judge, que es el MVP por la Liga Nacional y principal figura de estos Yankees, que se terminó, en el juego 1 y 2 terminó ponchándose hasta 6 veces, ¿no? Sumando esos 2 juegos. Y 6 de 7 punches que en total, ¿no?, en esta serie mundial, ¿no? Aaron Judge, que, bueno, ya más adelante diremos, pero digamos que una de las principales excepciones de estos Yankees, ¿no? Pero así están los comentarios de mi parte en este juego, ¿no? De estos 2 primeros juegos, ¿no? Tanto unos parecidos, ¿no? Cumplió el picheo abridor, cumplió la ofensiva, y bueno, no, por otro lado, ni cumplió el picheo abridor por Yankees, ni cumplió la ofensiva, ¿no? Entonces, así de fácil, ¿no? Y sencillo, te doy ese comentario, ¿no? No sé qué piensas tú. Sí, sin duda alguna, coincido contigo de que fueron juegos muy parecidos. Lo que cambió fue el estadio, básicamente. El juego 2 se jugó en Los Ángeles, el juego 3 en Nueva York, porque empezó de la misma manera, ¿no? Con el batazo de Freddie Freeman, que puso en ventaja de una vez al equipo de los Dodgers. Y sin duda alguna también creo que eso afectó en lo psicológico tanto a los abridores de los Yankees como a los mismos bateadores, ¿no?, del equipo neoyorquino, porque ya se veían en desventaja y es como que creo que ellos al inicio del juego querían era controlar un poco a la toletería de los Dodgers y no salió nada ni con Rodón ni con Schmidt. Y bueno, lo que decías tú, que la ofensiva se vio muy apagada, sobre todo en el juego 3. La verdad es que se vio un equipo muy pues desanimado, sin sangre. Creo que ya con el batazo de Freddie Freeman ya es como que es la misma historia del juego pasado. Ya, bueno, sí, sin duda alguna. Entonces los Yankees, viendo que se repetía la misma historia, creo que terminó afectando a los Yankees, que, bueno, se vieron apagados, sobre todo en el juego 3, ¿no? Que ese jonrón de Alex Verdugo terminó maquillando un poco lo que era una barrida, ¿no? Sí, exacto. Sobre todo el juego 3 que bien decías tú, yo ya los vi y creo que fuera, bueno, en privado hablábamos, ¿no? Que era que se veían los Yankees ya derrotados, ¿no? En ese juego 3, que incluso, bueno, lo de Verdugo, ya con 2 outs, llegó ese jonrón y que para evitar más una blanqueada, ¿no? Algo que no sucedía para los Yankees en una serie mundial en mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, se evitó y ya incluso contra las cuerdas dejaron a los Yankees para el juego 4, ¿no? Ya, bueno, de esos fueron los comentarios por el juego 2 y 3. Sí, unos Yankees que prácticamente casi que no se van a jugar, ¿no? En esos juegos, y ya vamos a ir a pasar el juego 4, ¿no?
Un juego, bueno, el único que se termina llevando la victoria a los Yankees en esta serie mundial es el juego 4, una serie en la que los Dodgers se estallaron con bullpen, ¿no? Bueno, sabemos lo plagado de lesiones que estaban estos Dodgers en esta serie mundial, pero sí, ya para ir, ya para comentar, era un partido completamente ganable para los Yankees, ¿no? Y así fue, ¿no? Bueno, terminan con los batazos, ¿no? Termina la ofensiva de Aaron Judge, termina la ofensiva de... bueno, aparece la ofensiva, aparecen los bates, aparece Juan Soto, aparece incluso Anthony Volpe, que es un partidazo en ese partido, pero sí, fue el partido que debieron aprovechar los Yankees y así fue. Más allá de que, bueno, en cuanto a picheo también, bueno, fueron con Luis Hill, una buena decisión por parte de Aaron Boone, porque se le criticaba incluso, estaban los que decían que debía ir con Gerrit Cole porque era un juego en la que no había mañana, pero aún así, bueno, fue una decisión de ir con Luis Hill cumplió, a pesar de que fue recibido con otro batazo de Freddie Freeman, pero bueno, de esa forma lograron los Yankees llevarse esa victoria para extender un poco más la serie. Sí, sin duda alguna era el juego que tenían que ganar porque, como decías tú, bueno, tenía que ser con opener, ¿no? Iniciar en los Dodgers precisamente por las lesiones que tuvo su bullpen y los lanzadores como tal, y tenían que aprovecharlo, y fue así. Los Yankees, bueno, despertó Anthony Volpe con ese gran slam, el mismo Gleyber Torres. Entonces se esperaba que los Yankees, bueno, precisamente anotaron 11 carreras, que de hecho fue el juego que terminó por amplio margen, ¿no? Justamente el que ganaron los Yankees, porque del resto fueron resultados muy cortos, y yo creo que eso le dio las esperanzas a los aficionados y al mismo equipo de, bueno, no nos barrieron, ganamos con solvencia, vamos a jugar el juego 5 y tenemos que ir con nuestro mejor as, que es Gerrit Cole, ¿no? Yo creo que eso fue como un motivante que de hecho reanimó de cierta manera la Serie Mundial. Sí, exacto. Sobre todo en lo que decías, ¿no? Termina animando y llega al juego 5, ¿no? Un juego 5 que creo que es el que mejor se vieron estos Yankees. No sé, sabemos cómo llega. Tenemos a Gerrit Cole, nuevamente el as de la rotación de los Yankees. Empieza con 5 entradas. Bueno, sabemos que estos Yankees, al parecer, los Yankees están encaminados a ganar este juego, ¿no? Tenemos a Gerrit Cole, que termina con 5 entradas, bueno, sin permitir hits, solamente había otorgado 2 bases por bolas. Tenemos una ofensiva que, digamos, despertó porque dio honrón a Aaron Judge, un back-to-back con Jazz Chisholm Jr. y tenía una ventaja 5-0 en la quinta entrada, y ya todo parecía encaminado quizás de ir a un juego 5, no por la ventaja, sino por cómo estaban jugando bien estos Yankees, ¿no? Tanto ofensiva como defensivamente hablando, hasta que llega la quinta entrada y sucede la tragedia, ¿no? Sucede el inicio del fin, y esa fue la entrada que terminó por definir esta serie mundial, ¿no? Empecemos por un lado, empecemos el error de Aaron Judge, empecemos continúa el error de, el mal lanzamiento de Anthony Volpe, que de cierta forma colocó a 2 bateadores, a 2 corredores en base, pero después de eso viene Gerrit Cole, que logró retirar, logró ponchar incluso a Tommy Edman y a Shohei Ohtani, ¿no? Para colocar la entrada a 2 outs, y ya después se llenan las bases, llega Mookie Betts al bate. Tenemos esa jugada que esta es la que yo culpo de todo ya, esta es la jugada que termina definiendo como tal, es que está esa rola de Mookie Betts hacia primera base que no va a cubrir Gerrit Cole, y este es el culpable de todo. Se señala Anthony Rizzo porque no corrió hacia la base, pero a ver, por parte de Gerrit Cole, es un error de fundamento. Tú sabes que como lanzador, una rola va hacia primera, debes asistir a primera base porque no sabes si va a necesitar esa ayuda, y eso fue lo que pasó. Terminó siendo un error gravísimo, que primero, bueno, esa jugada significaba el out que culminaba la entrada y mantener el 0 para los Dodgers. Al contrario, bueno, a cambio resultó ser la primera carrera de los Dodgers, mantenerlos con vida en la entrada. Vino Freddie Freeman trayendo 2 carreras, vino Teoscar Hernández para traer 2 carreras más, y se empata el partido, y ya, bueno, ya aquí ya el juego estaba, digamos, casi definido. Ya el partido tomó otro rumbo. Sí, creo que, bueno, la fatídica entrada para los Yankees, y qué injusto a veces, o bueno, es triste es el béisbol, porque Gerrit Cole estaba lanzando una joya de juego, y si analizamos en general el juego 1 y el juego 5, Gerrit Cole hizo un gran trabajo hasta esa quinta entrada, ¿no? Entonces termina cometiendo el error, que yo coincido contigo, es total de Gerrit Cole, el no asistir a Anthony Rizzo, y bueno, termina pasándole factura porque anotó la primera carrera, y luego los batazos de Freeman y de Teoscar Hernández termina empatando el juego, ¿no? De estar ganando 5-0 en cuestión de minutos estar 5-5, ¿no? Y ahí eso le pasó factura, porque creo que todo lo que estaba construyendo poco a poco el equipo de los Yankees se desmoronó todo, y bueno,
Creo que ya el equipo, cuando se empató, creo que muchos pensábamos ya se terminó este juego y que los Dodgers iban a ganar. Sí, exacto. Bueno, que ya después lo que pasó después, incluso, bueno, fue un efecto dominó, porque fue el inicio de una serie de errores para los Yankees en lo que restaba de juego, comenzando por, bueno, una interferencia por parte de Austin Wells, el ball de Lud Weaver, ¿no? Una falta de desconcentración por parte del cerrador de los Yankees. Y bueno, y ni hablar, ¿no? Bueno, la poca paciencia de Giancarlo Stanton. Y también ni hablar de esa jugada, bueno, esa jugada que terminó colocando a los Yankees, otra vez los Yankees dándole la ventaja 6-5, un pise y corre de Juan Soto. En esa misma jugada, Chisholm, que estaba en primera, en un pise y corre también hacia segunda, casi fue puesto out. Y si hubiese sido out, porque habían dos outs en esa entrada, si hubiese sido out, la carrera de Soto no hubiese valido, ¿no? Entonces, hubiese sido más sal a esa herida de los Yankees, ¿no? Pero que se termina desmoronando, terminaron jugando muy mal después de esa quinta entrada de los Yankees y ellos mismos terminaron derrotándose. Esa es mi visión de lo que fue ese juego 5. Ellos mismos terminaron derrotándose y de esa forma eso hizo que los Dodgers con dos pisas y corres volvieran a tomar la ventaja y terminaran de llevarse el campeonato de Serie Mundial, ¿no? Entonces esos son los comentarios que terminan dando, esa fue la clave que terminó por dar campeón a los Dodgers de Los Ángeles en ese quinto juego. Sí, las pequeñas cosas, ¿no? Que dicen en el béisbol que son tan importantes. Cuando tú tienes a dos equipos con buen picheo y con buen bateo, terminan pues siendo los factores decisivos, ¿no? Y en este caso los Yankees cometieron muchos errores y los Dodgers, por el contrario, terminaron haciendo un gran juego, una serie mundial sólida. Y bueno, creo que eso terminó, bueno, confirmando que fueron los justos campeones, ¿no? Porque nunca vimos a los Dodgers cometiendo así este tipo de errores y también hablando de, pues al momento de batear, que eran más calmados, ¿no? Nosotros veíamos a los Yankees, la verdad, queriendo dar el batazo, en cambio a los Dodgers los veíamos más concentrados, haciendo un buen duelo contra los lanzadores rivales y creo que eso también terminó pasando factura porque veíamos que en los Dodgers cualquiera se envasaba, ¿no? O sea, y se envasaban y daban el batazo, llegaba también de vez en cuando el cuadrangular, pero o sea, fueron esos detalles, ese juego pequeño que terminó pesando sobre los Yankees. Sí, terminó pesando sobre los Yankees, el tema, bueno, los errores, aprovechar los errores que hicieron los Dodgers en ese juego 5, terminan venciendo a los Yankees, 5 juegos campeones de Serie Mundial, octavo anillo de Serie Mundial, merecedores, bien decías tú, una temporada histórica que para eso se armaron, ¿no? Estos Dodgers trayendo a Shohei Ohtani, rompiendo el mercado, ¿no? Shohei Ohtani, tenemos a Yamamoto, también trayendo otros nombres como el mismo Teóscar Hernández, el mismo Tyler Glasnow en picheo. Sabemos que incluso en el transcurso de la temporada, bueno, se fueron lesionando jugadores, fue sufriendo lesiones. A eso se unieron más nombres, ahí llega Tommy Edman, que fue MVP de la serie de campeonato, ¿no? Entonces fue muy consistente, este equipo de los Dodgers fue el mejor de todo el gol, de toda la temporada regular, se enfrentó a rivales que le dieron incluso demasiada pelea como son los Padres de San Diego y unos Mets fueron los más encendidos en estas últimas de cambio, en ese último mes de temporada regular y en esta postemporada. Entonces sí, muy merecido estos Dodgers, un buen campeonato. También algunas claves, ¿no? Ya en líneas generales, el tema del por qué ganaron los Dodgers, ¿no? Cumplió el picheo, cumplió el picheo abridor, cumplió el parte del bullpen, cumplió la ofensiva. En la previa discutíamos como que una clave iba a ser sobre todo el picheo, ¿no? Porque sabemos las ofensivas que tienen ambos equipos, vemos los nombres, sabemos que iba a haber muchos batazos y que la clave iba a estar en el picheo. En esa parte, el que cumplió con el picheo fueron los Dodgers, que también cumplió con bateo, pero los Yankees no cumplieron ni con picheo ni con bateo. En ese lado, el más criticado esto es obviamente Aaron Judge, que bien decían yo, bueno, se ponchó hasta 7 veces, el más criticado, aparte de ese error. Hizo buena defensa, pero bueno, ese error también fue una parte primordial en ese tiempo de los Dodgers. También los Yankees que ya en otros nombres, el único que se salva, digamos así, en la ofensiva, el único que batió por encima de 300 fue Juan Soto en toda la Serie Mundial, y eso agrégale que recibió hasta 7 bases por bola. O sea, en parte termina decepcionando a los Yankees, sobre todo la ofensiva, por ese lado, ¿no? Sí, y sobre todo hablando de Soto, que creo que hasta en 2 ocasiones, me parece, recibió bola intencional, ¿no? O sea, lo que te habla del bajón que tenía Aaron Judge, de que preferían envasar a Juan Soto y enfrentarse a Aaron Judge. Sorprendente cuando estamos hablando del MVP de la Liga Americana y que dio tantos cuadrangulares. Dave Roberts prefería envasar a Soto y enfrentarse a Aaron Judge, ¿no? Y terminó saliéndole bien al manager de los Dodgers, porque bueno, era un equipo que era inconsistente, obviamente
Yocho es el más criticado, pero diría, hablabas también de Stanton que daba un cuadrangular importante, pero a veces un batazo, por lo menos como fue en el juego 5, el primer batazo tenía creo que las bases llenas, ¿no? Y el primer batazo, bueno, un foul y terminando la entrada. Entonces, creo que pues el lineup de los Yankees fue muy inconsistente y sí, terminó pasando factura en comparación con los Dodgers, que allí Will Smith pues dio cuadrangular, Kike Hernández, Edman estuvo muy bien, Lotz estuvo muy bien, hablando además de obviamente Mookie Betts y Freddie Freeman, que fueron como los más estelares, y con un Shohei Ohtani, que ciertamente se le ha criticado el que no participó mucho, pero lo cierto es que tenía esa lesión en el hombro, que bueno, yo lo vi conectado, lo vi ansioso de querer dar su batazo, pero yo sí le pongo un matiz a su actuación, precisamente por la lesión en el hombro, ¿no? Sí, también, bueno, la crítica de Stanton, sabemos que Stanton, creo que Stanton fue el Yankee que más destacó en la postemporada, ¿no? Y bueno, fue el MVP de hacer el campeonato y creo que también una de las decepciones allí, ¿no? Para estos Yankees. Bueno, en cuanto a los managers, tanto criticábamos a Dave Roberts, tanto criticábamos a Aaron Boone, pero creo que ambos han hecho un buen trabajo en Serie Mundial a pesar de la derrota de Aaron Boone. Yo digo que es más hacia los jugadores, ¿no? Esta culpa, no creo que ya pensando futuro haya que decir que Aaron Boone que hay que cambiarlo, no creo. Sin embargo, en este caso los jugadores no le respondieron, ¿no? Lamentablemente los jugadores no responden. Recuerdo que Osvaldo Guillén cuando inició su segunda etapa con Tiburones de La Guaira, después de fracasar en su primera etapa, él decía que, bueno, depende de los jugadores, ¿no? Y obviamente vemos la plantilla que tenía Tiburones de La Guaira y la que tenía en aquel entonces, la diferencia era increíble, ¿no? Pero sí, a veces un manager que puede dar las órdenes, pero a veces si el jugador no te responde, no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, por eso, digamos se sale un poco Aaron Boone, también de Roberts, que también hay que tomar en cuenta. Esta era su cuarta Serie Mundial con los Dodgers en los últimos 7 años, ¿no? Bueno, y su segundo anillo de Serie Mundial en los últimos 4 años. Ya incluso se quita, digamos, ese peso, ¿no? De las críticas de que la 2020 una temporada recortada, pero bueno, era otro contexto que se vivía en el mundo, entonces tampoco hay que atacarlo demasiado por eso, ¿no? Pero aún así, repito, los Dodgers, bueno, también Freddie Freeman, ¿no? Hay que hablar del MVP, bueno, merecido MVP, sabemos, 4 jonrones en 4 juegos consecutivos, agrégale los 2 que venía haciendo en la Serie Mundial 2021, ¿no? Cuando uno estaba en los Bravos de Atlanta, el récord, bueno, 6 partidos consecutivos de Serie Mundial dando cuadrangular, además de eso, impulsor de 12 carreras, ¿no? Para la causa de los Dodgers, obviamente merecido MVP, y bueno, también creo que otro quizás que pudo haber quedado el segundo más destacado allí con los Dodgers puede ser Walker Buehler, ¿no? Por su actuación en el juego 3 y también, bueno, que terminó siendo el cerrador de ese juego 5, bueno, muy al estilo Julio Urias, ¿no? En 2020, ¿no? Entonces, bueno, para eso, digamos, esos son algunos de los comentarios, ¿no? Para estos Dodgers, que, bueno, repito, una vez más, merecidos ganadores de la Serie Mundial. A ver. Sí, bueno, comentar lo de Freeman, increíble, un jugador que, bueno, venía lesionado, ¿no? Y termina respondiendo y de qué manera fue el más encendido de la toletería de los Dodgers. Y bueno, creo que cada vez que llegaba al plato sabíamos que algo iba a hacer, ¿no? Porque ya sea, bueno, inició con un triple, ¿no? El juego 1, así de sencillo, inició Freeman, luego los cuadrangulares, también el juego 5 dio el batazo para hacer 2 carreras, ¿no? En esa quinta entrada. Entonces, fue increíble. Creo que va a ser una actuación que va a pasar pues a la historia. Ya es histórica de por sí, pero vamos a estar recordando, ¿no? Esa gran actuación de Freddie Freeman. Y lo que decías tú de Walker Buehler, la verdad es que sí, estuvo muy bien. Y en general los lanzadores, los abridores, ¿no? Yamamoto, Flaherty en el juego 1 también estuvo muy sólido, que creo que era alguna de las cosas que se dudaba, ¿no? Era el picheo abridor, porque Yamamoto también había sido algo criticado, pero sin duda alguna Walker Buehler termina siendo también uno de los jugadores más destacados. Sí, algo que se me dio a comentar de ese juego 5 que no aprovecharon los Yankees era también que Flaherty, que era el abridor, fue sacado temprano del juego, ¿no? Entonces que aparte que Dave Roberts tuvo que sacar el bullpen muy temprano, bueno, como decía, se perfilaba para que los Yankees mandaran la serie nuevamente a California, aún así, bueno, ellos mismos arruinaron todo, ¿no? Entonces ya eso es cosa del pasado ahora. Pero sí, continuando, Freddie Freeman, sí, ya una actuación que seguro quedará para la historia. También, bueno, quien fue MVP de la Liga Nacional en aquella temporada recortada, ¿no? De 2020, un peloterazo, ¿no? Freddie Freeman, con letras mayúsculas,
Y bueno, también ya el tema de la experiencia, ¿no? Que creo que fue algo que, digamos, dejamos de lado en esa previa, ¿no? Nunca tocamos el tema de la experiencia, pero a ver, estos Dodgers, la mayoría de los jugadores estuvo en ese campeonato de Serie Mundial en 2020. Algunos incluso ya fueron campeones de Serie Mundial antes con otros equipos. Freddie Freeman, el primero, ¿no? Aquel campeonato en 2021 con los Bravos de Atlanta. Mookie Betts, bueno, que también estuvo en 2020, pero también fue campeón con Boston en 2018, el mismo Hudson que fue campeón con Washington en 2019. Había mucha experiencia en los Dodgers y creo que eso también, digamos, se impuso sobre los Yankees el saber jugar este escenario. En los Yankees que solamente, digamos, los únicos que con experiencia en Serie Mundial eran Anthony Rizzo, campeón en 2016 con Chicago. Tenemos también a, bueno, Gerrit Cole, que tuvo esa experiencia en 2019 con los Astros, que perdieron, y bueno, su segunda derrota de Serie Mundial, y Juan Soto, que también estuvo con Washington en aquella Serie Mundial de 2019, ¿no? La Serie Mundial en la que ningún home club ganó, solo ganaron todos los visitantes, ¿no? Sí. Pero sí, eso también, la experiencia es otro que comentar aquí. Sí, sin duda, porque hablábamos de esa ansiedad que tenía por lo menos los Yankees de dar el batazo, y también de los abridores que, bueno, Rodón y Schmidt salieron temprano de los juegos, ¿no? Eso te habla también de la inexperiencia en estos momentos en comparación con Walker Buehler, ¿no? Que ya está acostumbrado a este tipo de escenarios. Entonces, sí, obviamente fue un factor importante, y bueno, sabíamos que los Dodgers partían como favoritos, ¿no? Pero creíamos que los Yankees pudieron dar mucha pelea, y yo creo que sí, porque si analizamos los juegos, estuvieron muy cerrados, y los Yankees pudieron haber ganado el juego 1. Entonces, la verdad es que termina pesando, creo que al fin y al cabo, la experiencia de unos Dodgers. Sí, bueno, ya para ir cerrando, bueno, nos quedamos cortos de tiempo, pero a ver, bueno, Dodgers, repetimos, merecido título. Por un lado, ya incluso un equipo, sabemos que cuentan con varios jugadores a largo plazo, ¿no? En cuanto a sus contratos, y que seguramente se van a unir nuevos nombres a este roster, que también, bueno, y creo que en unos años veremos nuevamente ganando una Serie Mundial más, ¿no? Este equipo de los Dodgers, veremos qué sucede. Por un lado, los Yankees, bueno, creo que por cómo termina, este equipo se va a desmantelar, ¿no? Un equipo que a mí me terminó gustando este equipo de los Yankees, pero bueno, por cómo termina, creo que incluso va a influir bastante. Sabemos que no volverá Anthony Rizzo, no volverá Gerrit Cole. Juan Soto, que va a ser agente libre, ha afirmado que estaría abierto a negociar, a escuchar ofertas, más bien, de los 29 equipos si es posible, lo cual las posibilidades se reducen de que vuelva para la siguiente temporada con esta plantilla. También, bueno, Gleyber Torres es otro que va a ser agente libre, son varios nombres que van a ser agentes libres por parte de los Yankees. Entonces se va a desmantelar un poco este equipo, y para los Yankees creo va a ser difícil, ¿no? Que regresen nuevamente a una Serie Mundial. No sé qué piensas tú. Sí, bueno, pasaron 15 años, ¿no? Desde que los Yankees jugaron su última Serie Mundial. Hay que ver en cuánto vuelven, ¿no? Al Clásico de Otoño. Y sí, creo que hay que ver qué pasa con Soto. Creo que eso es fundamental, porque si se quedan los Yankees, quizás podríamos darlos como más favoritos, aunque bueno, la Liga Americana es muy reñida. Y bueno, lo que decíamos de los Dodgers, sin duda alguna, los Galácticos, sí, sin duda alguna, terminan confirmando lo que se esperaba de ellos, y bueno, el equipo a temer, ¿no? Los actuales Monarcas. Sí, ya veremos qué sucede para la temporada 2025, ¿no? Y bueno, ya veremos qué sucede, cómo se arma para la próxima temporada. Obviamente, bueno, muchos nombres interesantes en la agencia libre. Ya tendremos nuestro episodio, ¿no? Hablando sobre esos jugadores, algunos posibles destinos, ¿no? Ya hay movimientos al momento que se está grabando este episodio. Y bueno, nosotros seguiremos informando. Pero bueno, Eliezer, ya podemos dar el pitazo final, ¿no? A ver, ¿qué más nos puedes decir? Bueno, una serie mundial emocionante que va a pasar a la historia, sí, sin duda alguna, con momentos muy importantes. Quizás dejó a deber, pero bueno, creo que al fin y al cabo nos deja un sabor de boca interesante, ¿no? Pero también invitarlos a las personas a que dejen en los comentarios qué les pareció la serie mundial, la actuación de los Dodgers, la actuación de los Yankees, cuál fue el momento que más les gustó, ¿no? De esta serie mundial. Y como siempre les recuerdo que se suscriban al canal, que le den a la campanita de notificaciones, y que nos sigan en nuestras redes sociales para que no se pierda nada de lo que subimos, ¿no? Sí, así es. Nuevamente la invitación a que se suscriban, a que nos sigan en nuestras redes, a que comenten, que interactúen con nosotros. Culminó la temporada de Grandes Ligas, ya nos toca esperar hasta 2025. Sin embargo, nosotros seguiremos informando. El mundo del deporte no para, sigue la NBA, sigue la Fórmula 1. Tendremos este mes, noviembre, ¿no? Ya tercera etapa de eliminatorias, obviamente la Champions, bueno, béisbol venezolano. Hay mucho deporte que seguir, y nosotros siempre estaremos allí trayéndoles la mejor información, ¿no? Y bueno, con eso nos despedimos. Como siempre les decimos, hasta la próxima. Chao. Chao.